Sí, claro que sí. Hola, buenos días a todos. Me llamo Mariana y bienvenidos a este congreso. El primer ponente que tenemos es Carlos González y les voy a leer unas palabras de cómo se autodescribe. El profesor Carlos González se autodescribe de la siguiente manera. Soy un explorador de mi universo interior que considero unido al de los demás. Estoy enamorado de la belleza y los misterios de la humanidad. Por eso amo la educación que trata de sacar lo mejor de ella. Considero que lo esencial de la vida son los encuentros con uno mismo y con los demás. Por eso, un educador de corazón ha de enseñar a celebrarlos y, como consecuencia, a desdramatizar la vida. Bienvenido, Carlos. Adelante. Hola, gracias. Antes que nada, dar las gracias a Marilú y a todo su equipo, ¿no? que ha hecho posible este encuentro, y también a todos los asistentes por su presencia y atención. En esta segunda alfabetización que presento, ¿no? Como un horizonte común para la educación, ¿no? Eh, la presencia y la atención son fundamentales, ¿no? Hemos sido educados sin considerar nuestra presencia y nuestra atención, y somos manipulados a través de nuestra atención, ¿no? Podríamos decir. Por lo tanto, el empoderamiento del ser humano consiste en que sienta su presencia y sea capaz de dirigir su atención. Sobre esta base, sobre este hilo conductor, cualquier regalo que ofrecemos a los demás tiene una sustancia en común: nuestra presencia y nuestra atención. Podemos quitar cualquier cosa de un regalo menos la presencia y la atención que hemos puesto en él. Bueno, una vez aclarado esto, me gustaría decir que voy a dar una definición para explicar mi ponencia, para iniciar mi camino. Para mí existen dos tipos de enseñanza. Existe la enseñanza-instrucción y la enseñanza-educación. La enseñanza-instrucción, pues fijaos que ya la instrucción militar ya te da a entender algo, ¿no? Pero es como casi todos hemos sido enseñados. Fijaos que trato de eludir la palabra educado, digamos que es como un truco dialéctico para distinguir entre uno y otro. Generalmente se generaliza con la palabra educación, con la palabra enseñanza. Pienso que es importante matizar todo esto. Entonces, la enseñanza-educación consiste en que vemos al ser humano como algo sobre el que hay que verter algo, ¿no? Y por eso se le instruye. Con esto es muy importante en todo mi discurso. No está en mi ánimo atacar nada, ni decir que nada está mal. No creo en las revoluciones, creo en la evolución. ¿Cuál es la diferencia entre revolución y evolución? Que en la revolución siempre sobra alguien y en la evolución no sobra nadie, y además se esperan a los que están más atrás. Entonces, si este camino de una nueva educación tiene que ser de amor, tiene que ser mediante la evolución. Tiene que ser comprendiendo por qué hemos tenido la educación que hemos tenido, por qué hemos sido instruidos. Nunca hemos perdido el tiempo, incluso cuando nos han instruido mal, porque la belleza que hay dentro del ser humano se expresa hasta en un campo de concentración. Y esto es importante en esta nueva educación, ver eso, ¿no? O sea, que no nos desanimemos por cómo está el mundo y entendamos que cada paso de nuestra evolución era necesario. Bien, entonces la instrucción, a diferencia de la enseñanza-educación, en la enseñanza-educación voy a dar una definición esencial de educación, ¿no? Por supuesto. Sería considerar que la persona tiene un ser dentro. La instrucción nos enseña como si fuésemos humanos. La educación esencial nos ha de enseñar como si fuésemos seres humanos. Es una lástima que en el colegio no se nos haya dicho la profundidad de las dos palabras juntas, ser y humano. Fijaos, no existen seres perrunos ni seres gatunos, existe ser humano. Quiere decir que el ser humano es más que una especie biológica. Y eso no es una cuestión de orgullo, es una cuestión de responsabilidad. Es decir, si tenemos un ser, somos seres humanos y tenemos un ser, nuestra responsabilidad sobre el planeta y sobre los demás es mucho más grande. Entonces, cuando solo se aplica la instrucción sobre una persona, bueno, en realidad esto es casi imposible, veréis, porque la enseñanza viene de todas partes en el niño, de la familia, del entorno, de la cultura, de la escuela, ¿no? Y siempre en su camino suele haber alguien que educa, en el sentido que he dicho, ¿no? Más o menos. Puede ser un profesor que, mediante la instrucción de su materia, aparte educa. No lo harán todos los profesores, ¿no? Tampoco todos los padres a lo mejor están preparados, ¿no? Pero de alguna forma todo el mundo ha tenido su pincelada al menos de educación. Y eso sí,
mucha instrucción. La instrucción puede llegar a ser asesina cuando es muy manipuladora. Por ejemplo, cuando una... ¿Me oís? Sí, se te escucha Sí, sí. perfecto. Ah, vale, Sí. es que sale aquí un mensaje que no... Vale, ya No, está. no, sí, algo sucedió aquí. Salía un mensaje en inglés, pero vale, perfecto. Ok. Bueno, pues estaba hablando de la instrucción que tiene diversos niveles, ¿no? Hay una instrucción absolutamente necesaria, pues no sé, saberse los números, saber la geografía. No estamos en contra de nada, como he dicho antes, ¿no? Pero luego hay instrucciones manipuladoras, como podría ser el nazismo, ¿no? Piénsese en aquellas juventudes hitlerianas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó a esos chicos? Eran absolutamente borregos, habían perdido su discernimiento. Analicemos por qué, porque es muy importante para entender lo que voy a decir. Cuando a uno solamente le instruyen, no puede llegar a sentir su ser. Entonces se queda en humano. Su biología no siente, desde su propia biología humana, no siente su propio ser, ¿no? Su propio interior. Entonces, cuando a uno le instruyen de esa forma, lo que hacen es apartar el ser de su propia biología. Por eso se le puede manipular de esa forma. Por lo tanto, es muy importante esta idea. El que nosotros logremos que el alumno y los hijos logren sentir su propio ser, significa que los va a empoderar también, va a ser imprescindible para empoderarlos, porque una persona que siente su propio ser va a ser difícil de manipular. Entonces, muchos problemas de la historia, pensemos ahora mismo en Afganistán, es una instrucción, ¿no? Fijaos todo, ¿eh? Es una instrucción que intenta manipular a las personas. Por lo tanto, he querido hacer esta pequeña vuelta para entender que en el mundo estamos en diversas etapas evolutivas. Y como creo en una evolución, tenemos que ayudar a todos. Hay cosas que otros no entenderán, pero hay que ayudarles en el punto en que se encuentran. No podemos decirle tu instrucción es mala, porque la persona que le decimos tu instrucción es mala, lo primero que nos dirá es que eso es educación, no es instrucción. No lo va a entender de esa forma. Bueno, una vez aclarado esto, es vital en esta nueva educación que los alumnos y los hijos puedan sentir su propio ser. Porque una cosa, y claro, primero lo tiene que sentir el educador, lógicamente, ¿no? Si el educador no siente su propio ser, ¿cómo va a conseguir que ese ser pueda ser sentido por el alumno o por el hijo, ¿no? Entonces, tenemos que educar para que pueda sentir ese ser. No basta leer sobre el ser. Yo he leído muchos libros sobre espiritualidad, sobre el ser, talleres, no. Hace falta que cada persona tenga una experiencia propia donde pueda reconocer a ese ser. Una, al menos al principio, ¿no? Puede equivocarse y luego resulta que no lo es, eso ya lo dirá la experiencia, pero sentir ese ser es algo inolvidable. Yo os voy a explicar cómo sentí ese ser, porque es importante que si nuestro ser no está presente en esta ponencia, no nos vamos a conmover. Y si no nos conmovemos, lo único que será esta ponencia será una mera instrucción. Y no quiero que sea una mera instrucción. Y para evitar que sea una mera instrucción, necesito vuestros seres, que sintáis a vuestros seres, a vuestra propia sabiduría, a vuestra propia esencia. Bien, ¿cómo llegué a sentir yo ese ser de verdad? No porque lo hubiese leído, ¿no? Bueno, lo sentí ya como educador. Todo empezó cuando de pequeño los sueños son muy importantes. Hay sueños que son de estados de necesidad y sueños que son mucho más profundos, que son guías, ¿no? Y es difícil de pequeño distinguir. Pues yo de pequeño quería ser astronauta, en una época que había, nada, casi nadie de astronautas. Tenía yo 9 años cuando se llegó a la Luna, para que os hagáis una idea, ¿no? Bueno, pues yo iba coleccionando las cosas de la astronáutica y la serie Star Trek había empezado. Bueno, me volvía loco aquello de llegar donde ningún otro ha llegado jamás, explorar el universo. A mí ese universo, ese fondo que es oscuro, pero que está lleno de luz a la vez, me fascinaba. Era mi ser hablándome sin saber que era mi ser. Y eso le puede pasar a muchos niños ahora. Y entonces, bueno, llegó un momento que me di cuenta que aquello era inasumible, el ser astronauta, ¿no? En aquella época. Y entonces pensé, bueno, pues si no puedo serlo de forma real física, exploremos el universo de forma virtual, como se dice ahora, ¿no? Y entonces digo, pues quiero explorar el universo con la mente, quiero estudiar astrofísica y astronomía, ¿no? Y por eso me hice físico. Me hice físico porque es una especialidad de la física, la astrofísica, ¿no? Y bueno, hice ahí mis 5 años de carrera
Y cuando llego al final, porque en mi naturaleza está la de ser explorador, de ahí en mi presentación, ¿no? Y es lo que hay que fomentar en todos los alumnos e hijos, ¿no? Que sientan que son exploradores. Entonces yo quería explorar y llegar, como decía Star Trek, fijaos, de niño, pues eres muy ingenuo, pero también muy puro. Quería llegar donde ningún otro había llegado jamás. Esto parece absolutamente presuntuoso, pero si se entiende bien no es verdad. Si cada uno actuamos según nuestra propia creatividad, llegaremos donde ningún otro jamás ha llegado, sin ser un presuntuoso ni un orgulloso. Pero debemos liberar nuestra creatividad libre, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues entonces yo quería investigar y fui con la doctora para hacer una tesis doctoral, ¿no? Primero se empezaba una tesina y tal. Y claro, cuando le dije que quería hacer algo diferente, etcétera, la doctora se me echó a reír. Ahí pequé de ingenuo, ¿no? Y me dijo algo contundente, indiscutible. Me dijo, pero bueno, ¿cómo le voy a llevar yo una tesis, ¿no? Sobre algo que nadie ha hecho? ¿Cómo se la voy a poder corregir yo? Y hombre, claro, o sea que esto de la tesis doctoral, la innovación tiene un límite. Sí, 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 va usted entendiéndolo. Claro, quedé poco más o menos como loco, ¿no? Entonces me propuso una tesina de algo que no me gustaba. La empecé y a los 6 meses ya estaba derrotado. O sea, digamos que mi propio ser se estaba ahogando en aquello que no es lo que quería hacer, ¿no? Y dejé la facultad, dejé el doctorado, ¿no? Y entonces, claro, como tenía que ganarme sustento, pues fui a una escuela, ¿no? De profesor de enseñanza media, de bachillerato, como se dice aquí, y empecé a dar clases de matemáticas y de física. Y bueno, a mí la segunda cosa que me apasionaba, aparte del espacio, era la divulgación. O sea, yo veía la serie Cosmos entonces, ¿no? Asimov, me bebía los libros de Asimov de adolescente, ¿no? Es decir, ¿cómo es que mi profesor lo explica tan mal y Asimov lo explica tan bien? Dije, si alguna vez soy profesor, yo seré como Asimov. Entonces, claro, comprendí cuál es el fundamento del buen divulgador. Y es saber ver la esencia en lo que explicas. Y eso no es fácil, no hemos sido educados para ver la esencia. Nos perdemos en los detalles. Y eso es también parte del empoderamiento de la persona, para no caer en dramas, no quedar atrapado en dramas, ver la esencia del problema. Entonces, empecé a explorar la física desde el punto de vista esencial para poderla explicar. Y hice descubrimientos que la facultad no, que aquí no me da tiempo de explicar, pero que me di cuenta que realmente, resumiéndolo, las teorías, la física es la única ciencia experimental que reconoce que funciona por teorías, por desgracia las otras no. No habéis oído hablar de la teoría de Darwin, ¿verdad? Es un error científico garrafal, porque eso crea una autoridad imposible de desbancar. No, en física se está deseando desbancar una teoría por otra mejor. Y por eso ha progresado tanto la física moderna, la cuántica, porque no, los físicos no trabajamos verdades, trabajamos teorías. Este punto es importantísimo y eso los profesores de secundaria lo explican muchos mal. Hay que decir la teoría de Darwin. Sí, señor. ¿Qué es eso? Y decirle a los alumnos que busquen teorías alternativas, que existen. Luego, en un examen oficial, no hables de esas teorías alternativas. Hay que enseñar picardía. Claro, pero tú has entendido el darwinismo con contraste. Entonces, estás generando una inercia en la forma de aprender que ya no es una educación en autoridades que yo llamo. Bueno, me había perdido en mi historia, ¿no? Bien, entonces empecé a emplear la divulgación en clase y llegó un momento que también yo leía de todo, llegó un momento que me interesó mucho el crecimiento personal. Empecé a leer libros, quedé fascinado, fui a cursos como alumno, etcétera, etcétera, y entonces dije, un momento. Si aquí en filosofía se dice el principio socrático de conoce a ti mismo y los alumnos se examinan sobre ese principio, ¿cómo es que solo se habla de lo que decía Sócrates? Es realmente sorprendente. Y eso que yo no era el profesor de filosofía, pero era una incoherencia. Empecé a descubrir montones de incoherencias, ¿no? Por todas partes, ¿no? Es una absoluta incoherencia. El profesor de filosofía no sabía generar autoconocimiento en los alumnos, solo sabía decir que era importante. Y realmente es sorprendente, ¿no? Todo este proceso. Bueno, pues entonces yo quedé tan apasionado por el autoconocimiento que dije, hombre, pues yo quiero dárselo a mis alumnos, pero no están mis asignaturas. Entonces tuve que emplear toda mi creatividad para emplear el autoconocimiento en mis dos asignaturas, matemáticas y física. Me las ingenié de todas las maneras. También aprovechaba los conflictos, son adolescentes,
de 14 a 18 años daba clase, entonces era muy fácil que hubiese conflictos entre ellos. Entonces yo me preparaba y aprovechaba esos conflictos entre ellos. Por ejemplo, si estaban discutiendo, los azuzaba para que discutiesen más. Sí, sí, dependiendo de quién fuese, si no era muy peligroso, pues no. Entonces, dirigía la discusión para luego hacerles ver todo lo que había ocurrido allí emocionalmente y que no se daban cuenta, y todas las inexactitudes y los errores que se habían cometido. Así que empecé a ser pues, un profesor así de crecimiento personal, estilo James Bond, ¿no? Podríamos decir, así como un agente secreto dentro del sistema, ¿no? Y hay muchos profesores que son agentes secretos dentro del sistema y se piensan que no hacen nada, pero es que lo hacen con sus alumnos. Tú cierras la puerta y no entra otro profesor. Esto es muy importante, ¿no? Bien, entonces me animé a todo esto, aprendí a conmover a los alumnos, era muy bonito. Cuando tú conmueves a un alumno, lo mueves por dentro. ¿Ves? Ya no es un recipiente a llenar, lo mueves por dentro, está aportando algo, quiere aportar algo, quiere salir algo de él. Y, por ejemplo, ponía mejor problemas en clase de matemáticas o física, los iban haciendo y yo me iba pasando resolviendo dudas, pero también aprovechaba para resolver dudas no matemáticas, sino físicas que tuviese el alumno, ¿no? Aprovechando, porque tienes que aprovechar también el tiempo que disponías. Y cuando entrábamos en un tema profundo, pues el alumno se conmovía, podríamos decir. Y entonces ocurrió un día algo fantástico. En una posición que aprendí, que os recomiendo al doctor Jorge Carvajal, dentro del crecimiento personal colombiano, aunque vive en Madrid, me parece, dijo una frase que a mí me motivó mucho. Es muy importante tener la creatividad despierta, ¿eh? Y es fundamental, porque entonces dejas atrás la instrucción. Dijo una frase que sabía que tenía un mensaje para mí, luego la despliegas, es como una semilla. Dijo, el mar es mar porque está por debajo de todos los ríos. Esto es alucinante. El mar es mar porque está por debajo de todos los ríos. Entonces yo vi a mis adolescentes, a mis alumnos, dije, un momento, yo quiero ser mar. Mis alumnos, yo quiero ser mar. Claro, ¿qué es esto, no? Y entonces descubrí la posición río-mar, que es cuando están sentados en la mesa, yo ponerme más bajo que ellos. Primero se ponían muy nerviosos, ¿no? Podríamos decir, porque no estaban acostumbrados, pero luego tenías un extraño poder, porque entonces el alumno era más fácil que sabiese hablarte de sus problemas, porque de alguna forma tú apartabas la autoridad. Por supuesto, esta posición no sirve más que para hacer el ridículo si no tienes una buena intención y una buena preparación. Desde esta posición no se puede echar una bronca, probarlo, poneros por debajo, no podéis reñir a nadie, ¿no? Entonces tiene su propia magia esta. Bien, y entonces en una ocasión que estaba de esta forma, como viendo a un alumno, vi algo biológico sorprendente, cierto, real. Se le encendieron los ojos de forma automática. ¿Sabéis cuando los ojos se van achispando? Cuando uno va bebiendo, ¿no? No sé cómo lo decís en diversos países, ¿no? Va bebiendo bebidas alcohólicas y se le va achispando los ojos, ¿no? Poco a poco. No, aquello fue como si ese achispamiento fuese de golpe. ¡Pum! Vi la asociación entre conmoverse y cómo se le encendían los ojos. Y no era algo subjetivo, no. Sé que le empezaron a brillar los ojos, sorprendentemente. Entonces sentí una voz interior, que no era bien en palabras como se expresaba, pero que más o menos quería decir lo siguiente. Me dijo, en plan amoroso, tonto, las estrellas entre las que querías viajar y ese universo que querías explorar, esas estrellas son tus alumnos, son las personas. Trátalos como astros con luz propia, como estrellas. Ese es el punto. Los hijos, los alumnos, son astros con luz propia. La instrucción niega esto. Claro, a no ser que vaya acompañado de la educación y vaya formando un equipo, ¿no? Exactamente. Ahora entiendo por qué se podía manejar a las juventudes hitlerianas y todo esto. Lo entiendo. Les quitaron la luz propia, se la apartaron de su biología y los convirtieron en marionetas. Hemos de aprender a hacer brillar la luz de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Pero para ello debemos sentir nuestra propia luz, nuestro propio ser. Somos seres humanos. Os recomiendo que vayáis repitiendo esto. Soy un ser humano. Mi hijo es un ser humano. Mi alumna es un ser humano. Es una gran responsabilidad.
pero en esa palabra ser está un astro con luz propia jugando a ser humano. Ese punto me dio una gran forma de actuar, de ver a mis alumnos, y además empecé a sentir como su propio ser, y a veces me llegaban ideas que yo creo que venían de su propio ser. Es temerario decirlo, pero es que servían. Por lo tanto, como científico, seguía intentando. A veces miraba las estrellas desde mi balcón y pensaba que una estrella era un determinado alumno. Hacía como una metáfora para poder sentir a ese alumno y que me ayudase su propio ser para ver cómo le podía ayudar. Imaginaos hacer esto también con un hijo, ¿no? Vas creando confianza en tu propio ser. Bueno, una vez dicho esto, vamos a la segunda alfabetización. ¿Por qué era importante esta historia? Bueno, yo a raíz de esto, pues profundicé creando una formación Educar Empoderando, que es de crecimiento personal y social. O sea, cuando tú estudias de forma creativa, todo está incompleto. Todo lo que tú vas a un taller está incompleto. Y yo apuntaba lo que faltaba en el taller. Y eso enseñaba a mis alumnos, ¿no? Tenéis que apuntar lo que falta, lo que yo no digo. Esto es, claro, esto requiere mucho entrenamiento, ¿no? Pero es de vital importancia. Entonces, cuando yo iba a un taller de crecimiento personal o leía libros, eh, oye, todo lo social estaba aparte. O sea, es que es asombroso. O sea, si hay una persona en una ONG dando su vida por los demás, eso estaba aparte, no estaba considerado en el libro de crecimiento personal. Pero si el servicio a los demás tiene que formar parte del crecimiento personal. Está en el paradigma de la dualidad que hemos sido educados, está todo como disgregado. Hay que unir las partes, podríamos decir, ¿no? Y esos principios de la segunda alfabetización es un intento de unir esas partes y proponer un alba, proponer que entre todos creamos un alba de una nueva humanidad, un amanecer de una nueva humanidad, ¿no? Pero necesitamos un horizonte común. He ido a cantidad de congresos de educación y cada uno dice su ponencia y se acabó. No, me rebelo ante esto. La única forma de juntar trabajos es que además tienes que renunciar a parte del tuyo. Eso es como un principio democrático. Pero si tu trabajo no lo vives desde la forma esencial, sabiendo a qué puedes renunciar y a qué no, no podrás sumarlo con otro trabajo. Todo esto es lo que denomino la democracia de corazón, que es una de las cosas que he investigado y que he creado, ¿no? Hemos sido instruidos de forma autoritaria. La misma instrucción era autoritaria. Entonces, el autoritarismo no se combate con más autoritarismo, se ha hecho muchas veces, eso son las revoluciones. El autoritarismo no se combate, el autoritarismo se trasciende. ¿Y cuál es la palabra adecuada? Democracia. Pero un concepto de democracia mucho más elevado que los que han dicho. La democracia de corazón es relacionarnos más allá del autoritarismo, no es un régimen político, es relacionarnos más allá del autoritarismo. Cuando consigamos esto, de verdad las democracias políticas podrán existir. Pero si no somos demócratas, lo que tenemos son estados de derecho, pero no estados de hecho, porque no somos demócratas. Educar en el espíritu democrático y en el espíritu crítico es fundamental. Los astros con luz propia necesitan ser educados de esta manera. Pero antes de entrar en los principios de la segunda alfabetización, porque creo que es importante concretar, si no quedan solo en palabras bonitas, quiero hacer un pequeño viaje en la primera alfabetización, que eso es muy importante. Veréis por qué. En la primera alfabetización, todo, vaya, tengo aquí un lío de papeles, un segundo solo, a ver dónde tengo, porque no quiero perderme, quiero nombrar una serie de nombres. Aquí están, vale. No se me olvide ninguno, quiero hacer un viaje a través de la primera alfabetización, porque claro, todo el mundo hablamos de la alfabetización como si solamente hubiese una. Pues yo me atrevo a decir que porque tiene que haber una. De hecho, el autoconocimiento en sí mismo merece una segunda alfabetización, pero pondremos muchas más cosas en esa alfabetización. Pero no podemos hablar de la segunda alfabetización sin haber definido la primera, sin haber visto que la primera también ha estado en evolución. Y por eso tengo aquí como 9 nombres de educadores y que podían ser otros 9 y podían ser muchos más, pero que quiero honrarlos y sobre todo dar a entender que cualquier cosa que creemos está en evolución. Evolución, no revolución, evolución. Y que lo que hoy nos parece que era una barbaridad estaba lleno de sentido en el pasado.
no lo habíamos entendido. No tiene sentido yo qué sé, de tachar a machistas en la Edad Media, ¿no? Pero si es que estaban dentro de esa caja, no, no tiene sentido. Tenemos que entender qué vivencias proporcionó todo aquello y rescatar las vivencias. Cuando una persona sufre, es también un astro con luz propia. También está aportando sabiduría y conocimiento. La forma de honrarlos es rescatar la parte bella de todo el sufrimiento. Eso es trascender el sufrimiento, no combatir el sufrimiento. La palabra trascender para mí es clave. Trascender significa que entiendes lo anterior, no vas contra ello, que es muy diferente. Bien, pues en esa primera alfabetización, podríamos decir, ¿y cuándo pudo empezar? Bien, yo creo que está bastante claro que la primera alfabetización no pudo empezar sin Gutenberg, sin la imprenta. Claro, como, porque la esencia de la primera alfabetización es aprender a leer y escribir, ¿no? A partir de ahí vamos añadiendo cosas, lógicamente, ¿no? Pero claro, si el 99% eran analfabetos, ¿no? Y además los poderes deseaban que fuesen analfabetos. Aparte de las personas nobles, en la Edad Media y tal, pues estaban los de la iglesia, ¿no? Entonces, los únicos que enseñaban a leer eran gente de la iglesia, por lo menos en nuestro entorno, vaya, no sé, en otras culturas, ¿no? Voy a remitirme a él. Bien, entonces la imprenta significa algo grandioso. Lo escrito no le pertenece a unos cuantos, le puede pertenecer a todo el mundo. Ahí empieza el nivel cero de la primera alfabetización. Nadie ha hablado de alfabetizar, pero viene dado, ¿no? Entonces, la persona que habla de alfabetizar, la imprenta el primer libro fue en 1454, doy las fechas para orientarnos, ¿no? En 1453 cayó Constantinopla. Qué curioso que es de la Edad Media pasa a Edad Moderna en 1453. Pues ahí empieza también la imprenta. Curiosamente, curiosa coincidencia. Bien, entonces, un educador que quiero nombrar es Comenio, que vivió de 1592 a 1670. Comenio es considerado el primer pedagogo, porque la palabra pedagogo viene del griego y significa los esclavos que enseñaban a los hijos de los señores, digamos. Eran esclavos que enseñaban a leer, etcétera, ¿no? Curioso. O sea, bueno, los esclavos servían para todo en aquella época. Bien, pero el pedagogo moderno, el pedagogo científico, parece que empieza con Comenio. Entonces, Comenio escribió la Didáctica Magna, o sea, el primer libro de pedagogía o de didáctica que se puede decir, ¿no? Entonces, este hombre tuvo una idea loca, que había que enseñar a leer y escribir a todos. Eso es en el siglo XVII. Asombroso, siglo XVII, claro. Ya había libros, ¿no? Todavía no eran baratos, pero había libros. Claro, porque sin libros, ¿cómo enseñas a leer? Claro, no vas a enseñar a leer con un ingunable a todo el mundo. Esto no tiene sentido, ¿no? Por lo tanto, veis cómo hay un fenómeno de evolución. Tiene que haber una técnica para que se produzca lo siguiente. Bien, entonces, una de las cosas que dijo Comenio, fijaos que revolucionarias para su época. Escuela obligatoria de 6 a 12 años, incluidas las niñas. ¿Entendéis el sentido de evolución? Ahí dirás, hombre, esto, qué barbaridad, ¿qué es esto? No, esto era mucho más revolucionario que lo que proponemos hoy, aquí, incluidas las niñas. Es que fijaos, hoy en Afganistán no se cumple esto. Hay distintos niveles de evolución. Segundo, de 0 a 6 años, una educación dirigida a las madres. Es decir, lo que ahora es infantil, dice que se ocupen las madres. Claro, con los medios que tenía. Entonces él escribió libros para que se lo leyesen a las madres, para inspirarles de cómo educar de 0 a 6 años. Sí, señor, iniciar algo desde cero. Nosotros no estamos iniciando esto desde cero. Imaginaos iniciarlo desde cero. Hay que honrar a todas estas personas, ¿no? Y la tercera, dividía en la escuela a los niños por edades, ¿no? Claro, y ahora hay pedagogías que dicen, no, por edades, no, claro, pero es que primero había que dividir por edades, porque pensad, ¿cómo se empieza a alfabetizar sin maestros? A dura pena los curas, los sacerdotes, ¿cómo se fue sin maestros? Pues claro, una idea absolutamente genial, masificación y por edades como una industria. Claro, era urgente instruir, porque esa instrucción, que las personas aprendiesen a leer y escribir siglos más tarde, nos permitiría poder hablar de educar a astros con luz propia. Sin saber leer y escribir, sin esa instrucción, sería imposible. Honremos nuestro pasado, porque en nuestro pasado dejamos tesoros para emplear en nuestro futuro.
de vital importancia. Bien, voy a agilizar porque si no va a dar tiempo a nada. Voy a los siguientes nombres que tengo aquí. Ya hemos hecho Comenio, solo muy rápido, para algunos os sonará. Pestalozzi, por ejemplo, ¿no? Que Pestalozzi se inspiró en Rousseau, que es el Rousseau que dijo que el hombre es bueno por naturaleza. Pestalozzi ya vivió todo lo que es la Ilustración, ¿no? Vais viendo cómo la primera alfabetización se va enriqueciendo con lo que va progresando el mundo. Es que la educación es coger, la esencia de la educación es coger lo mejor que ocurre en el mundo para educar. Y estos educadores recogían lo mejor que pasaba en el mundo en esos momentos. Luego tenemos, vamos pegando saltos aquí, a Rudolf Steiner, que creó las escuelas Waldorf, ¿no? Pero quiero hacer una crítica en el sentido evolutivo, en el sentido de qué le falta a todas esas tendencias. Bien, el problema es que en la dualidad, en el paradigma en que se desarrolla la primera alfabetización, las cosas ocurren por clanes. El clan de Rudolf Steiner, el clan de Montessori, y esos clanes no suelen dialogar entre sí, porque a fin de cuentas ya tienen su metodología. Eso es correcto en esa época, en esa dualidad, en esa división del mundo, ¿no? Y ese enfrentamiento. Es decir, avanzamos, pero todavía desde la dualidad. Ahí tenemos un Rudolf Steiner. Entonces, la autocrítica, cuando se hace dentro de un clan, la autocrítica es muy difícil. Necesitas a los demás para ver tus errores o tus limitaciones. Un comentario, en las escuelas Waldorf, por ejemplo, se divide la educación en ciclos de 7 años, ¿no? Bien, y eso es intocable. Uy, ¿por qué es intocable? Claro, para un físico no es problema. Entendemos que para explicar la realidad existe una teoría, pero puede existir otra que explica la misma realidad. Esta mirada del físico es fundamental llevarla al educador. No es que existan esos 7 ciclos, no es verdad. No es que exista la teoría de la relatividad, es que es una perspectiva, es una metáfora para explicar la realidad y que da sus frutos. Pero no es la única. Entonces, cuando las escuelas Waldorf dicen que tienen que ser esos ciclos, están limitando el poder dialogar con otras. No han ido, cuando digo la escuela Waldorf, cualquiera, no han ido a la esencia, qué es lo que pueden dejar, qué es lo que es esencial, y oye, la evolución consiste en dejar cosas atrás, honrándolas. Y si no, no hay evolución. No se trata de combatirlas, se trata de dejarlas atrás y honrarlas. Rápidamente también tenemos luego a Montessori. Hemos visto el amor que emanaba de Montessori, ¿no? De sus escuelas, lo amorosa que era, ¿no? Cómo trataba a los niños. Por vez primera, Montessori plantea, es que incluso los pupitres tienen que ser el tamaño de los niños, los instrumentos que utilizan, o sea, se amolda al niño. Cada uno va aportando cosas, ¿no? Podríamos decir, pero todos son incompletos. Tenemos a Freinet también con la participación activa, ¿no? Y sus famosas imprentas, los que conocéis ya sabéis de qué va. Tenemos a Paulo Freire, que, bueno, no solamente es un gran pedagogo, un gran filósofo, ¿no? Y que desarrolló la pedagogía crítica tan sumamente importante, ¿no? Y también también la conciencia social. Pero Paulo Freire denunciaba las injusticias sociales, pero nunca renunciaba a la esperanza. Un educador de corazón nunca ha de renunciar a la esperanza. Sin esperanza no hay educación, porque estamos proyectándonos hacia el futuro. Esto es muy importante. Aquí no caben conspiranoias ni educación, no. Esperanza. Somos astros con luz propia. ¿Cómo no hemos de tener esperanza? Bueno, tenemos luego a Claudio Naranjo, no es un pedagogo, es un psiquiatra, pero trabajó todo lo transpersonal y se lo llevó a muchos maestros a través de su programa SAT. Yo he conocido a muchos de ellos. También Claudio Naranjo criticó mucho el patriarcado. Curiosamente, cuando fui a dar una charla de Claudio Naranjo en una sede de Claudio Naranjo, tenían toda la sede llena de retratos y fotos de Claudio Naranjo. Y entonces yo en mi charla dije, ¿no habréis hecho un patriarca de Claudio? No me volvieron a contratar. Eso, amigos, es la primera alfabetización y hay que remediarlo en la segunda.
el clan crea una fuerza tan grande que se puede negar a sí mismo porque no tiene autocrítica. Y si tú vas allí y haces una crítica, ya no te vuelven a llamar. Y ese problema lo tienen todos los clanes educativos y todos los clanes de todo tipo, por supuesto. Todo eso hay que resolverlo en la segunda alfabetización. Bien, pues ahora vamos a ver, justito, vamos a ir ya a la segunda alfabetización, porque os tengo preparados aquí. Por cierto, quería dejar, si es posible, aunque sean 5 minutos para preguntas, pero bueno, veremos a ver cómo va. En principio me tomo la hora, hemos empezado más o menos en punto, me parece. No, empezamos un poco más tarde, entonces tienes 10 minutos más de la hora, tienes a las 10:40, Carlos. Bueno, vamos a Ay, hacer todo lo posible. Es que, bueno, es igual, pero yo voy a sí, sí, hacer sí, lo que puedo. claro, sí, sí, adelante, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver esos principios de la segunda alfabetización que yo propongo. Primero, una cosa importante. Hemos hecho autoridad de las palabras, de los discursos, porque hemos sido educados en autoridades. Es la enseñanza en autoridades la que hay que dejar atrás. Entonces, hemos hecho tanta autoridad de los principios que hemos confundido los principios con los finales. Y parece ser que nadie se da cuenta. Si se llaman principios, no se pueden tratar como finales. Así, cuando Groucho Marx decía, estos son mis principios, y si no te gustan, tengo otros, nos reímos, ¿no? No, eso es más que un chiste. Si tú estás evolucionando, tus principios han de cambiar. Si tú estás evolucionando, tus principios han de cambiar. Claro, ¿por qué no podemos cambiar los principios? ¿Por qué tenemos miedo? Porque eso es de la primera alfabetización, era correcto entonces. Pero ahora, si nos consideramos astros con luz propia, no podemos tener ese miedo. Miedo a equivocarnos. Los principios son escalones que vas superando y tienen que ir siendo más ambiciosos cada vez. Por lo tanto, aquí os planteo 15 principios, ¿no? Que son solo eso, principios, abiertos a que vosotros los retoquéis, los enmendéis, añadáis otros, etc. Mi intención es subir estos 15 principios a la plataforma cuando acabe el congreso, ¿no? Como dijisteis, y ahora voy a leerlos y a comentarlos, ¿no? Los principios son muy cortitos de leer, no os asustéis. Y vamos a ver a ver si me da tiempo a leer los 15. Estos principios los he creado con lo mejor, lo que yo creo que es lo mejor del ser humano. Porque la educación tiene que nutrirse de lo mejor del ser humano, no de lo peor. El cuello de botella de la educación no son los planes educativos, no, ni los gobiernos. No. El cuello de botella de la educación es la formación de los profesores y también de los padres como educadores. Ese es el cuello de botella. Nadie te puede impedir educar como astros con luz propia. Yo lo hice en mis clases. Como un James Bond. Vale, pues como un James Bond. Disimulando. Lo convertíamos en un juego. Pero nadie te lo puede impedir. En cambio, si alguien te dice, tienes que cumplir estos principios y tú no los sientes, no sientes a tu ser, no eres capaz de recrearlos, de cambiarlos, de verlos solo como principios, vas a tener una nueva esclavitud como docente. Así que estos principios, si no nos conmueven, no nos sirven. Y si nos conmueven, es que podemos cambiarlos con la creatividad de nuestro ser y mejorarlos. Así de simple. Pues vamos para allá. El primero, todo ser humano tiene el derecho de aprender a vivir desde la alegría de su corazón, desde el desarrollo de sus potenciales de felicidad y desde la celebración de la vida con los demás. Claro, esto parece poco concreto, pero si olvidamos que buscamos la felicidad de todos, si olvidamos esto, se nos puede colar las instrucciones manipuladoras, que tanto ha ocurrido en la historia, ¿no? O sea, conviene no olvidar que buscamos esta felicidad. Y aquí hay un punto también muy importante. Desde el desarrollo de sus potenciales de felicidad. Quiere decir que cada alumno puede tener potenciales diferentes de felicidad. Por eso, no se puede despertar la felicidad con instrucción. Tiene que ser con educación. Educación esencial, es decir, sintiendo tu ser y tratando de sentir el ser de tu alumno o de tu hijo. Por cierto, lo de que los ojos se encienden cuando alguien se conmueve, tuve una sorpresa. No fui el único. Años después, cuando ya me dedicaba a esto, vi un vídeo del director de orquesta Benjamin Zander. Y en ese vídeo quedé sobrecogido y me sentí acompañado.
Benjamin Zander explicaba que sabía cuándo sus músicos entraban en armonía cuando a todos se le encendían los ojos. Luego, no es algo subjetivo, que alguno podría decir, esto es subjetivo de Carlos. No, 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 era verdad. Es verdad. Hay un fenómeno biológico que cuando tú te conmueves se encienden los ojos de forma automática, no como en una juerga que se encienden poco a poco, no, es diferente. Al final se encienden, pero de forma muy diferente, ¿no? Por lo tanto, es como un derecho, el derecho a la felicidad. Y por lo tanto, el educador debe de intentar de explorar los potenciales de felicidad, en la medida que pueda, ¿eh? Soy realista, he tenido clases, yo empecé hace muchos años de clases de más de 40 alumnos, ¿eh? Así que, y hay días que no podías hacer nada, pero ahí estabas tú al acecho como un agente secreto esperando la oportunidad. Bien, segundo, toda persona tiene derecho a ser educada en la coherencia consigo misma y en la autenticidad. Mira, cantidad de dramas aparecen porque somos incoherentes y no nos damos cuenta. Como somos analfabetos emocionales, por ejemplo, una emoción dice una cosa, otra la contraria, ni nos damos cuenta. Claro, somos incoherentes. Pues este educador en casa o en clase tiene que estar abierto a ver las incoherencias de su alumno o su hijo y hacérselas ver. Porque solo podemos desdramatizar. La segunda alfabetización es para desdramatizar la vida, desdramatizarla. Por lo tanto, tenemos que detectar esas incoherencias. Y luego, no puedes vivir como un astro con luz propia si no encuentras tu propia autenticidad. Entonces, fijaos, la instrucción nunca busca la autenticidad del alumno o del hijo. La educación esencial, sí. La instrucción no tiene por qué ser mala. O sea, a lo mejor no tengo que buscar que brillen los ojos para enseñar los números. Entendámonos, ¿no? Bueno, ¿qué más? 3. Los derechos humanos han de establecerse como principios educativos esenciales y a la vez como inacabados. Principios, los derechos humanos son principios, por lo tanto están inacabados, hay que mejorarlos. Aquí hay una sorpresa muy grande. Todo el mundo habla de los derechos humanos, pero a todos los asistentes le hago una pregunta absolutamente inquietante. ¿Sabéis nombrarme uno solo? ¿Sabéis decirme cuántos artículos tiene? Yo probé con mis compañeros profesores. Ninguno sabía nombrarme un solo derecho humano. Todo el mundo habla de los derechos humanos, de que aquel los incumple, pero ninguno sabe nombrarme un solo derecho humano. Demoledor. Lo más grande que ha creado la humanidad es la Declaración de los Derechos Universales del Ser Humano. Sin lugar a duda, no lo es una catedral, no es esta tecnología digital, porque en el primer artículo dice que debemos comportarnos todos los seres humanos como hermanos. Yo sostengo que los derechos humanos lo redactaron personas muy especiales, que lo que se dice en los derechos humanos supera la esencia de la mayoría de las religiones del planeta en este momento. Y no nos hemos dado cuenta. ¿Cómo es posible que nos enseñan? Necesitamos... los derechos humanos es una espiritualidad no religiosa, no dogmática. Astros con luz propia necesitan ese tipo de espiritualidades. Y si no les gusta el nombre, podemos poner otro. De esencialidades. No podemos educar sin dar a conocer los derechos humanos. No aprenderlos de memoria, no es una instrucción, hacerlos sentir. ¿Qué añadiríais? ¿Qué pondríais? ¿Qué dejaríamos? Por ejemplo, la esencia del primero es comportarnos como hermanos, pues eso es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Sigamos. Los niños, adolescentes y ancianos han de poder contribuir mediante ideas y actos creativos a la mejora del mundo desde su presente. Han de ser clases activas de la sociedad. Una de las cosas que ha hecho la instrucción es que hay que instruir solamente a los niños, ¿no? A los adolescentes. Nuestra sociedad avanzada jubila a los mayores y a los niños pues están aprendiendo en clase, ya hacen bastante. No, ya hay ejemplo de muchos niños que en internet están haciendo cosas, plantar árboles, etcétera. Hay multitud de ejemplos, pero eso lo tiene que promover el educador. Un niño hoy en día con las redes puede ser una clase activa uniéndose con otros niños. A partir, lógicamente, de cierto entendimiento. No va a ser un bebé, entendemos, ¿no? A partir de primaria, pues ya a cierto grado de primaria, se pueden fomentar estas cosas.
un principio esencial, que no haya ninguna clase activa, que un anciano no esté ahí cobrando su pensión nada más. Tiene que ser activo, pero no activo en un trabajo que no quiere, sino una actividad que le llena porque aporta algo a los demás. ¿Qué es eso de jubilarnos y dejar de aportar algo a los demás? Eso no puede ser. Como sociedad, no puede ser. Evidentemente, esto no se puede obligar, pero hay que fomentarlo. ¿Qué más? 5. El autoconocimiento ha de contemplarse como un derecho humano, así como el libre acceso a los medios y a las técnicas que permitan llevarlo a cabo. Evidentemente, cuando hablo de autoconocimiento, incluye cosas como la inteligencia emocional, ¿no? Ahí incluimos todo lo que hemos ido progresando, ¿no? Entonces, no puede haber segunda alfabetización sin autoconocimiento. Si no sabemos por qué nos enfadamos, si no sabemos por qué creamos los conflictos, no hay segunda alfabetización. Los seres conscientes de que son astros con luz propia no pueden estar matándose en una guerra. Punto. Ni peleándose por tonterías. Eso hay que resolverlo. 6. El conocimiento de estar abierto a la creatividad de quien lo recibe. Trascender el conocimiento en autoridades a través del espíritu científico y el espíritu crítico. Es decir, tú enseñas algo, pero está abierto a la creatividad de los alumnos. Ahora con las redes se les invita a buscar cosas, que encuentren cosas que no están en el libro de texto. No tienes por qué hacerlo siempre. Entiendo las objeciones que podéis. Si esto no se hace en el colegio, los padres podéis fomentarlo en clase. ¿Qué habéis dado hoy? De vez en cuando, ¿eh? ¿Y cómo podéis complementarlo? ¿Os creéis todo lo que ha dicho el profesor? Eso no es rebatir su autoridad, es fomentar el propio discernimiento. Eso no va en contra del respeto. 7. Enseñar a conectar con nuestra propia esencia y con nuestra creatividad libre. Han de ser el fundamento sobre el cual construyamos cualquier sistema educativo. Una cosa es la creatividad y otra la creatividad libre. Es muy conocido el vídeo de Ken Robinson. Las escuelas matan la creatividad. Casi seguro que todos lo conocéis, si no buscarlo. Las escuelas matan la creatividad, creo que está con interrogantes. Bien, es un educador que hizo un TED famoso, este TED, podríamos decir, y que se planteaba que si las escuelas estaban matando la creatividad, ¿no? Bien, él puso la alerta. No se puede educar sin creatividad. Bien, pero se equivocó, porque desde la mirada que os estoy proponiendo es desde el espíritu crítico. ¿Cómo honramos a Ken Robinson? Yendo donde él no llegó. Claro, no es una revolución, es una evolución. A ver, ¿dónde puedo mejorar lo que ha dicho Ken Robinson? Claro, mira, Ken Robinson pensaba que la escuela podía matar la creatividad. Imposible. Lo que es esencial al ser humano no se puede matar, porque es sutil. ¿Podéis romper el aire a martillazos? No, es imposible. La diferencia de densidades lo hace imposible. No podemos matar la creatividad de un ser humano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las escuelas? ¿Por qué parece que no tengamos creatividad? Porque es creatividad domesticada. Somos creativos insultando, somos creativos haciendo dramas, somos creativos mirando el fútbol, somos creativos en cosas sin importancia y en cosas que crean dramas. Nunca hemos perdido la creatividad. Lo que hemos perdido es la creatividad libre. Y entonces un astro con luz propia necesita su creatividad libre. Seguimos. 7. Enseñar a conectar con nuestra propia esencia y con nuestra creatividad. Perdón, este ya lo he dicho. 8. Los valores democráticos de diálogo y respeto entre las personas han de estar por encima de cualquier ideología y formar parte de todo sistema de enseñanza. El valor esencial de la democracia es hacer reconciliable lo irreconciliable. La democracia no está para que gane el mejor. La democracia que yo propongo, la de corazón. Dices, no, esto es no lo que hay, claro. Es que estamos hablando de lo que puede haber. Lo que hay ya lo sabemos, ¿no? En la democracia del corazón es muy importante. No puede haber drama sin autoritarismo. Os ruego que meditéis sobre esto. No puede haber drama, siempre se cuela un autoritarismo, una imposición, algo, y por eso se generan los dramas. Por lo tanto, generar una democracia de corazón que nos permita dialogar sin discutir, sin enfrentarnos, sino sumando. 9, perdón. La democracia no se ha de quedar solo en el respeto mutuo. Ha de ser también el fermento que haga posible que las ideas puedan fertilizarse entre sí, en lugar de luchar entre ellas.
favoreciendo así la hermandad entre todos los seres humanos. Importante, hablamos de los clanes educativos. No han sido, esos planes educativos adolecen, a pesar de todo lo que nos aportan, adolecen de democracia. No han dejado atrás el autoritarismo, es un autoritarismo enmascarado. Todo el mundo ha reconocido ahora el autoritarismo machista. Yo he detectado más de 30 autoritarismos en nuestra forma de pensar. El machismo solo es uno. Claro, ¿qué pensamos? ¿Que era solo el machismo? Hombre, por Dios. En nuestra forma de pensar en blanco y negro hay muchísimos autoritarismos que nos imponemos y queremos imponer. Entonces, para llegar a esta segunda alfabetización, para llegar a un mundo imagín, como dice la canción, necesitamos saber sumar nuestras perspectivas. Y para ello es necesario espíritu crítico y espíritu democrático. Ir a lo esencial de cada una de nuestras perspectivas y sumirlas. Es decir, que en vez de luchar esta perspectiva con la otra, sepan sumarse. Sepan tener hijos. ¿Qué es tener hijos? Una perspectiva que no es la tuya ni la mía, es una nueva que se ha generado gracias a las dos. 10. Toda corriente educativa ha de ver a las personas como libres creadoras de su propio futuro, evitando así hacer manipulaciones sobre el mismo. ¿Cuántas veces veía yo cómo había padres que manipulaban el futuro de sus alumnos? Incluso me veía en las reuniones que tenía con padres, ¿no? Me vino un padre diciendo, mira, es que mi hijo quiere estudiar historia, ¿no? Dice, claro, ¿para qué va a estudiar historia? Solo puede ser maestro o profesor, ¿no? Entonces yo me di un ataque de risa y me reí de él. Dice, pues yo soy un profesor y tú vienes aquí a pedirme un favor. ¿Qué te parece? Se puso colorado. Esas son las contradicciones que, os digo, que hemos sido educados y no nos damos cuenta de esas contradicciones, podríamos decir, ¿no? Bien, pues aún hay padres y personas y educadores que pretenden manipular el futuro. Tú haces una cosa que te dé dinero, lo que sea, no, ya sabemos por dónde tiene que ir, ¿no? Vale. 11, ya termino casi. Toda persona tiene derecho a trabajar en lo que le apasiona y le hace feliz. Al mismo tiempo, la humanidad tiene el derecho a disfrutar de los máximos potenciales de todos sus ciudadanos, que se expresan de forma natural al realizar sus sueños. Es decir, cumplir nuestros sueños no tiene por qué ser algo egoísta. Puede serlo si lo hacemos aplastando a los demás, ¿no? Es que si tú cumples un sueño de verdad que está en tu propio ser, necesitas expresar tus dones propios, tu propia luz, y por lo tanto estarás enriqueciendo a la sociedad. Que las personas puedan cumplir sus sueños de ser profundo, no sus estados de necesidad, nos va a enriquecer a todos. 12. Las culturas no han de ser contempladas solo como tradición, sino también como entes vivos que crecen con la creatividad de sus ciudadanos. Hay que educar a creativos culturales. Mirad, cuando se intenta proteger las culturas es un grave error, un gravísimo error. Si hubiésemos, yo qué sé, protegido la cultura romana, no existirían las culturas que hay ahora. No. Hay que proteger no a las culturas, a las personas. Las culturas han de evolucionar. En las culturas hay cosas muy crueles, como pueden ser las corridas de toros. Son cosas crueles. O las guerras. Tanto las guerras como las corridas de toros son un arte. No nos confundamos. Hemos dicho que hablamos de evolución, no de revolución. El arte de torear, el arte de la guerra, es cierto. ¿Por qué es un arte a pesar de que es algo que debemos abandonar? Porque el ser humano lleva belleza interior, haga lo que haga, aunque sea torturando a un toro o matando a otra persona. ¿Qué significa? Que debemos rescatar lo bello de los toros, lo bello de la guerra, para acabar con los toros, con los toreros, perdón, con los toreros tampoco, con el arte de torear. No sé, ojo, cuidado con las palabras. O sea, este punto es importante para entender la diferencia entre evolución y revolución. Debo rescatar la belleza. Cuando alguien ha hecho algo que hay que abandonar, hay belleza. Hay que rescatar esa belleza para trascender aquello anterior. De hecho, en nuestro lenguaje hay muchas cosas que vienen del arte de torear. Podemos adquirir esa, pues se ha hecho una Verónica, pues se han vestido, vale, pues lo podemos emplear, pero podemos dejar a los toros en paz. Y lo mismo, por supuesto, con la guerra. O sea que las culturas no hay que protegerlas, hay que proteger a las personas. Las culturas han de evolucionar. Pero claro, si tú, como hemos hecho a veces los occidentales, machacas a una cultura, el problema no es que machacas a la cultura, es que has machacado a las personas.
Para que las culturas evolucionen tienen que estar en contacto, como ahora pasa con la inmigración. Entran en contacto y se enriquecen todas. En el pasado éramos muy bestias, porque nos tocaba ser. Y entonces la forma de que dos culturas entimasen es que era una invadiese a la otra. Pero era la forma. Por suerte, esto ya lo estamos superando. Bueno, 13. Todas las personas tendrán derecho a una doble nacionalidad, la de nacimiento y la de ciudadano del mundo. De forma que sean cuales sean las circunstancias, nadie se pueda considerar una apátrida en su propio planeta. Creo que aquí hay poco que explicar. Fijaos, todas las personas que están dando vueltas por el mundo, ¿no? Tenemos que instaurar una ciudadanía del mundo. Estamos construyendo un horizonte. Y dices, qué lejos, este no tiene los pies en el suelo. No, no, estamos construyendo un horizonte. Estamos definiendo el horizonte de la segunda alfabetización. Mi idea es que esto lo podéis suscribir todo el mundo. Esta es la idea. O sea, ¿qué hay aquí que no puedas suscribir? Esta es la pregunta inquietante que os he dicho. Porque para unirnos, para poder sumar perspectivas, tenemos que tener un horizonte común. Y esta es mi humilde propuesta. Bien, ya solo quedan 2, ya termino. 14. La adquisición de la nacionalidad de ciudadano del mundo se hará en base a la libre aceptación de unos principios, que siembren el amor entre los seres humanos y el amor hacia toda la naturaleza. No olvidemos la naturaleza. Y 15, y termino. La segunda alfabetización trasciende el marco de lo escolar y tiene lugar a nivel de todos los estamentos y tendencias sociales, gobiernos, medios de comunicación, empresas, organizaciones sin ánimo de lucro, política, ciencia, arte. Es decir, es tan importante este horizonte que todo el mundo tiene que ser educador. Un periodista puede ser un educador con sus crónicas, un político también. Todo el mundo puede ser un conspirador en el sentido bello de la palabra. Recuerdo aquel libro, La conspiración de Acuario. Es un libro muy emblemático, muy interesante, donde se habla de la diferencia entre el viejo y el nuevo paradigma. Es un libro importante incluso para los que no creen en astrología, pero no tiene nada que ver lo que allí se dice. Recomiendo La conspiración de Acuario, el primitivo, luego una edición más resumida. Y ahí se ve cómo estamos viendo un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma. Estamos viendo un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma necesita unos horizontes nuevos. Y poder definir esos horizontes nuevos se tiene que hacer a través de la educación. Buenas noches. ¿Noches? Sí, noches. ¿A que no os esperabais algo así? Te has situado en la duda. Yo no sé. Filusión. Hemos creado una nueva palabra. Este tío está como una cabra. Todo esto me parece como súper surreal. Yo pensaba que haríamos clases normales. ¿Tienes ganas de dar matemáticas? Pues No. Este se llama el número de oro. La proporción Áurea, el código da Vinci, esto, todas las películas. Esto es 82. Sí. Te lo juro. Pues por la mañana soy más bajito, tío. Mira, loco. No has resuelto esto. ¿Y tu espíritu científico? Esto es basura. ¿Tienes algo contra la basura? Qué chula es la llavera, tío. Oye, me estás tocando los cojones. Te has vuelto a tu antiguo personaje. El profe te ha dicho algo que no te gustaba y... ¿En qué clase no empezó con él? Esperado, los que estaban Esa es la cuestión. La cuestión es esa. Esto es un desafío. No es un desafío. A ver quién la dice más gorda. Nosotros estamos opinando. Un hombre que se dé un abrazo conmigo. ¿Tú? ¡No soltéis, ¡Quietos parados! Es un juego entre el maestro y el alumno que al final dices quién es el maestro y quién es el alumno.
Sé perfectamente que no es esa la respuesta, pero creo que es la respuesta que necesitaba.